Salmo 22, vamos a leer ahora y vamos a meditar en los versículos del 22 hasta el 31. Salmo 22, versículos del 22 al 31. Para quienes no tengan Biblia, está ahí reflejado en la pantalla, y para los que tengan Biblia, pues estamos en el Salmo 22. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Salmo 22, versículos del 22 al 31. Dice la palabra de Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu palabra y pedimos, oh Señor, porque nos ayudes a comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Rogamos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, y Señor, que nos dé discernimiento para comprender tu palabra y para poder, Señor, atesorarla en nuestro corazón. Pedimos de tu bendición y dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Filipenses 1:6 recordamos ese pasaje que dice: estando uno persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Cuando Dios nos llama para hacer una obra que es perfecta, una obra completa, y no nos va a dejar hasta que no la haya perfeccionado. Ahora, en ese proceso de perfeccionar, en ese proceso en el cual va puliéndonos, donde va transformándonos de ser carbones a ser diamantes, no todo es color de rosa, no todo es fiesta, no todo son risas, no todo es alegría. También hay sufrimiento, también hay pruebas, hay momentos de dificultades, hay momentos de angustia, hay momentos de luchas. Pero en medio de todo, nuestra esperanza no debe desmayar. Nuestra esperanza debe mantenerse siempre puesta en aquel que es dador de esperanza, en Cristo Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros somos muy buenos para estar animados, para andar motivados y gloria a Dios y aleluya y muy contentos cuando todo va bien. Pero luego cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, a veces ya no somos tan cristianos. E incluso hasta nos apartamos o nos alejamos de los caminos del Señor. Así que en este salmo que hemos estado viendo, en la semana pasada, vimos todo el sufrimiento. Y sabemos que es un salmo mesiánico, donde nos está reflejando el salmista lo que sufre, los padecimientos por los que tiene que atravesar nuestro Señor Jesucristo, que no son pocos. Llega un punto en que él siente que la boca se le reseca, donde tiene sed y en lugar de agua le dan vinagre.
donde dice que le horadaron sus manos, dice, que le hicieron agujeros. También vemos en Isaías que dice que le mesaban la barba, quiere decir, le arrancaban la barba. El Señor Jesucristo pasa por mucho sufrimiento y el Salmo 22 nos habla de ese sufrimiento. Y vemos también que ahí el salmista nos habla, lo que también dirá luego el Señor Jesucristo, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la pregunta es que Dios nos ha abandonado, es que Dios nos deja, nos abandona, ¿o qué sucede? ¿Y saben qué? Dios no nos abandona. Ahora, sí es verdad que cuando nosotros estamos en pecado, Dios vuelve su rostro hacia otro lado. Y cuando vuelve su rostro significa que nos mira, pero no con complacencia. Nos mira más bien para disciplinarnos. Pero el Señor ahí en su misericordia y en su amor, cuando nos aplica la disciplina, también es para seguir perfeccionando aquella obra que inició. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Dios no se equivoca. Cuando nos llama, no nos llama para jugar un rato con nosotros, para decir, bueno, voy a ver si puedo perfeccionarlo, o voy a ver si puedo perfeccionarla. Dice, no, lo llamo, lo rescato porque sé que es un pecador, sé que es una pecadora, y lo voy a sacar del pozo donde se encuentra y lo voy a liberar. Y ahora voy a hacer de él o de ella un nuevo ser, una nueva criatura. Voy a santificarle. Y en ese proceso, pues sí, Él cuenta con nuestra fidelidad, porque también cuando no le somos fieles, Él sigue obrando su obra y nos va a traer disciplina, pero cuando no somos fieles nos quedamos como que no avanzamos, nos estancamos. Y por eso es importante que nosotros hagamos nuestra parte. Él hace la suya, por supuesto. Y no es que dependa el de nosotros, pero sí quiere obrar usándonos a nosotros incluso para mejorar o transformar nuestra propia vida, para santificarnos, ¿no? Pero la obra es suya. ¿Por qué? Porque de quién viene así el querer como el hacer. Viene de su buena voluntad. Y a veces nosotros nos creemos que nosotros somos los grandes o las grandes personas, pero no. Es porque Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, que nosotros le decimos, pues Señor, ahí voy, con tu ayuda. Pero es Él que nos da la fuerza también para eso. ¿Por qué? Porque podríamos llegar entonces al punto en que podríamos gloriarnos nosotros y decir, es que mira yo como soy. Pero no, si alguien se puede gloriarse solo en la obra de Cristo en su vida. La pregunta es, ¿qué clase de obra está haciendo el Señor Jesucristo en tu vida? La pregunta, ¿qué tan firme me mantengo cuando me vienen las dificultades? ¿Qué tan firme me mantengo cuando no van las cosas como yo me esperaba? Y la siguiente pregunta es, ¿de qué forma manifiestas que estás firme en la esperanza? ¿De qué forma se manifiesta en nuestra vida que estamos firmes? Y la firmeza en nuestra vida debe verse con un compromiso personal de anunciar el nombre de Dios, y aquí dice a sus hermanos, dice, y alabarle. ¿Cómo se muestra nuestra firmeza en el Señor? La firmeza en el Señor se muestra con un compromiso, pero un compromiso personal, porque ¿saben qué es lo que pasa? Que hay veces que veo en la iglesia, y bueno, no solo en la iglesia, en muchos lugares, que las personas tienen muchas ideas, pero tienen muchas ideas para que las lleven a cabo otros. Y así todos somos buenos. Ideas yo tengo muchas, pero para que las hagan otros. Pero ¿saben qué? Lo que necesitamos es ponernos de ejemplo. Dice, miren lo que dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y aquí está hablando el salmista, pero recordemos que también este salmo, por ser un salmo profético, tiene el compromiso que está adquiriendo el salmista en su momento, pero también tiene el cumplimiento que se lleva a cabo en la persona de Jesucristo. Entonces dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Anunciar el nombre de quién? El nombre de Dios.
Y aquí dice a quién, a mis hermanos. ¿Y quiénes son mis hermanos? Los hermanos son aquellos que nacen de nuevo en Cristo Jesús. ¿Tenemos hermanos? Sí, tenemos hermanos carnales, pero también tenemos hermanos espirituales. Y da igual en qué lugar vivas, de qué nacionalidad tengas, tu estatus social, cómo seamos físicamente, eso no es lo importante. Hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, somos hermanos. Somos hermanos porque Cristo produjo en nosotros ese nuevo nacimiento. Pero entonces aquí podríamos decir que, pues si le voy a anunciar el nombre de Dios solamente a mis hermanos, pues entonces ¿dónde queda el testimonio? Y esta palabra es más amplia que solamente los hermanos, porque recuerden que el Señor Jesucristo también vino a anunciar a su pueblo, ¿verdad? Vino a anunciar a su pueblo la salvación. Vino a anunciarles que el reino de los cielos se había acercado. Primero vino diciendo, lo dijo Juan el Bautista, y después el Señor Jesucristo lo corroboró. Y de hecho, hay un reino que está formado dentro del corazón de cada cristiano que se ha sometido al señorío de Cristo. Por supuesto que está el reino futuro, que se va a cumplir, y ahora vamos a ver más adelante como también habla de ello, de que va a gobernar las naciones. Pero anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ese es un compromiso personal. Y si no nos hemos olvidado de lo que estuvimos leyendo la semana pasada, ahí está en el Salmo, nos damos cuenta de que puede anunciar el nombre de Dios a sus hermanos por lo que Dios ha hecho, por las obras que Dios ha hecho. Y eso es importante. Cuando uno anuncia el nombre de Dios, hay que hacerlo respaldado por Dios. Hay que hacerlo en obediencia a Dios. Pero luego dice, en medio de la congregación te alabaré. Y ahí sí, está dentro de esa congregación, la congregación de los santos de la que habla. Y esa en medio de la congregación dice, yo voy a alabarte. Y eso es importante porque es una decisión personal. No sabemos de qué manera vienen las personas a la iglesia, pero sí sabemos cómo venimos nosotros. No sabemos cuál es la actitud que traiga cada uno, pero sí sé la actitud que traigo yo. Y a nivel individual, cada uno de nosotros necesita tomar esa responsabilidad de decir, yo te alabaré en medio de la congregación. ¿Por qué? Porque la actitud correcta para congregarnos es venir a alabar a Dios. Todo puede ser importante, el que nos saludemos, el que nos tratemos con cariño, el que nos respetemos, el que nos demos palabras de aliento, todo eso está bien, pero si no estamos alabando, si no estamos glorificando a Dios, estamos perdiendo el objetivo. Estamos de alguna manera viniendo a la iglesia un poco a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos aprovechándolo para exaltarle a Él. Y por desgracia a veces eso nos pasa. A veces venimos nada más a criticar lo que hace uno, lo que hace el otro, que si me miran bien, que si me miran mal, y incluso a criticar, pero ¿cómo va a alabar a Dios ese hombre o esa mujer? Y nos perdemos en las críticas y se nos olvida de que tiene que haber un compromiso personal. Ahora, la palabra alabar, esa es una palabra que la verdad que me gusta porque su sentido es alabar, y es curioso porque está relacionado con emitir luz, está relacionado con emitir resplandor. Entonces lo que está diciendo aquí el salmista dice, yo en medio de la congregación voy a alabarte, lo que voy a hacer es transmitir o emitir la luz que proviene de ti, o la gloria que proviene de ti. Y wow, qué interesante. ¿Por qué? Porque ¿cómo alabas tú a Dios? Sí, también tiene la connotación de cantarle, de levantar nuestra voz, pero el sentido principal es emitir o transmitirlos. Cuando tú y yo estamos transmitiendo, estamos emitiendo la luz de Dios,
la luz de Cristo en nuestra vida, estamos alabando al Señor. Wow. Lo que está diciendo es que cada uno de los que estamos aquí debería ser luz para los que están a su alrededor. Deberíamos estar alumbrándonos, no con nuestra luz, sino con la luz del Señor. Así que Él está adquiriendo el compromiso personal de permitir que la luz de Dios brille a través de Él. Le voy a alabarles. Voy a alabar a Dios en medio de mis hermanos. Siguiente. Luego vemos que hay una exhortación a quienes temen a Dios, y es alabadle, glorificadle y temedle. Pero fíjense que dice, los que teméis a Jehová. ¿Quiénes son los que temen a Jehová? Aquí los que teméis a Jehová tiene que ver con los que son puros, los que andan en obediencia al Señor. No está implicando a aquellos que andan con miedo, porque tenemos a veces la idea de que a Dios le servimos por miedo al castigo, no por gratitud a lo que ha hecho por nosotros. Y aquí los que temen a Dios son aquellos que respetan, que honran al nombre de Dios, que no se lo toman a la ligera. La pregunta es: ¿cuáles somos nosotros? ¿Somos de los que servimos a Dios porque respetamos su palabra, porque le queremos honrar, porque le queremos glorificar? ¿O somos de los que se toman a la ligera su palabra? Y les dice, alábenle, sí, cántenle, pero ¿saben qué? Reflejen su luz. ¿Dónde estamos? En el trabajo, que la luz de Dios brilla a través de ti, porque le estás alabando con ello. En la escuela, con las amistades, en la casa, donde estés, sé tú esa luz que traiga la gloria a Dios, que alabe al Señor. Y fíjense cómo dice, alabadle, luego dice, glorificadle, ¿no? Y ahí el glorificarle tiene que ver que Él esté en lo más exaltado, que Él sea excelso sobre nosotros. Alabadle, que tu luz brille a través de Él, que esa luz lo haga a Él resplandecer más, que se vea que Él es el que está encima, que tu luz proviene de Él, que tú le estás glorificando a Él. Y luego dice, y temedle. Y temedle, otra vez, tiene que ver con reverencia, tiene que ver con respeto, tiene que ver con obediencia. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra de Dios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temer a Jehová, ¿no? Y el apartarse del mal es la inteligencia. Y luego dice que ¿cuál es el temor a Dios? El temor a Dios es aborrecer el mal. Entonces, cuando dice que dice temedle, cuando está diciendo que le temamos al Señor, no está diciendo ténganle miedo a Dios, dice aborrezcan el mal. Ahora, ¿hay motivos por los cuales se puede temer a Dios? ¿Recuerdan cuando nos dice el Señor Jesucristo que no debemos temer al que mata el cuerpo, sino que debemos temer a aquel que tiene poder para matar el alma y el cuerpo? De hecho dice que tiene poder para echarlos al infierno. A ese temer, dice. ¿Por qué? Porque el único que tiene poder sobre nosotros para la eternidad es Dios. Entonces dice, tengan miedo de ir ahí, de ser objeto de su ira. Pero, ¿cómo se muestra ese temor? Cuando tú aborreces el mal, cuando aborreces el pecado. Y la pregunta es esta: uno se tiene que examinar a sí mismo y decirse, ¿aborrezco yo el pecado? La verdad, ¿aborrezco el pecado? ¿O le digo no al pecado más por miedo? Pero en realidad mis deseos están puestos en el pecado. Preguntémonos eso.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, la persona que tiene el vicio de irse a los casinos a jugar allí, muchas veces no va, no porque lo aborrezca, sino por temor a las consecuencias. Pero el crecimiento de una persona, el crecimiento o la madurez del cristiano está relacionado no solo con que no quiera ir porque sepa que está mal, porque sepa que las consecuencias son negativas, sino que diga, es que no me sale, no me apetece, no tengo deseos de eso. Lo mismo con un alcohólico. Cuando uno deja el alcohol, cuando sale del vicio, ¿qué es lo que hace? Al principio no quiere acercarse al alcohol. ¿Por qué? Porque le gusta, ¿no? Y sabe que si se acerca y se bebe una, va a seguir con otra y con otra y con otra. Pero tiene que llegar a un punto en que vea al alcohol y que lo aborrezca, que lo deteste. Que diga, wow, ¿cómo puede ser que a mí me hubiese gustado eso antes? Y así todo el pecado, todo aquello que sabemos que va en contra de Dios, aquello a lo que Dios aborrece, el objetivo es que nosotros vayamos asemejándonos cada vez más al Señor Jesucristo, de tal manera que lo que Él aborrece, nosotros también lo aborrezcamos. Ese es el temor al Señor. Aborrecer el mal, aborrecer el pecado. No solo decir, tengo que hacerme un ladito, no, pero uno tiene que examinarse, y creo que ahí también uno ve su crecimiento. ¿Cómo estoy yo en relación con el pecado? ¿Cómo estoy? Seguimos adelante. Luego nos presenta unas razones por las cuales adorar a Dios. Y fíjense, primero dice, porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido. Y eso es algo importante, porque cuando nosotros tenemos un problema, cuando estamos pasando por alguna situación difícil, nosotros vamos a las personas que sabemos que nos quieren y les compartimos, ¿no? Y les decimos, mira, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro. ¿Por qué les contamos a la gente que nos quiere nuestros problemas? Porque sabemos que les importa, ¿no? Que decía, que nos compartía el hermano Mateo, que le daban las gracias porque sabían que estaba orando. ¿Por qué? Porque tú le vas a compartir de tu problema y le vas a pedir que ore por ti a alguien que crees que eres importante para él. Porque no queremos que la gente menosprecie nuestro sufrimiento. Y a veces nosotros tendemos a menospreciar el sufrimiento de las personas. Vemos a uno que está enfermo o que está pasando por una situación difícil y no se nos conmueve el corazón. ¿Recuerdan al samaritano? El samaritano, cuando ve a ese hombre que había sido herido, que había sido robado, se le conmueven las entrañas. Pero por otro lado pasó un levita y pasó un sacerdote y lo vieron y no menospreció el sufrimiento de ese hombre. Y ¿saben qué? Cuando vemos tanto sufrimiento, a veces tendemos a menospreciar el sufrimiento. Recuerdo en una ocasión cuando, especialmente en los países donde se dan tanto los atentados terroristas, una de las cosas de las que se deben cuidar es el que no se les haga algo común, el ver que está muriendo gente a su alrededor, que tengan la capacidad de conmoverse al ver el sufrimiento de los otros. Porque ¿saben qué? El cuerpo, el ser humano llega a acostumbrarse, incluso, se puede llegar a acostumbrar a ver tanta maldad, que está viendo la maldad frente a sus ojos y ya no se inmuta. En México, por ejemplo, que está viendo tantas muertes, que a cada rato se oye que es que han secuestrado a uno, que apareció muerto por allí, a la siguiente semana otro, luego que si 10, que si 15, que si 7, que si 2, que si 3, y constantemente están matando a mucha gente. Y llega un punto en que la gente como que se inmuniza. Y uno más. Incluso, seguro que andaba en malos pasos. Pero luego cuando ya ves que le sucede a alguien de tu familia o a alguien que no andaba en malos pasos, es cuando uno vuelve de alguna manera a despertar. Y aquí, digo, wow, Dios que lo ve todo,
que ve toda la maldad, todos los daños que se están haciendo constantemente, pero no menosprecia el sufrimiento de nadie. No menosprecia nuestro sufrimiento. Eso es importante, que Dios se preocupa por el más pequeño de tus problemas. No menospreció la aflicción del afligido, dice, ni la abominó, no la detestó, porque también hay veces que uno llega a detestar, especialmente cuando vemos que hay una persona que cae en lo mismo y en lo mismo y otra vez en lo mismo. No llega un punto en el que ya decimos, ya otra vez con lo mismo, ya estoy harto de que me venga siempre con lo mismo. A veces decimos, ya hombre, ya cámbiale. Para esa persona el sufrimiento sigue siendo el mismo, la lucha sigue siendo la misma, pero para nosotros que no le estamos pasando, ya cámbiale, hombre, ya cambia de historia. Pero Dios no es así. Dios no se aburre de nosotros, no se cansa de nosotros. Por eso quiere que constantemente vayamos a Él en oración y que le expongamos nuestra causa, nuestros sufrimientos, nuestras luchas, nuestras aflicciones, porque nos ama. Así que no abominó ni menospreció la aflicción del afligido, dice, ni de él escondió su rostro. Y el esconder su rostro, ya les digo, tiene que ver con no hacerle caso, pero también tiene que ver con no mirar con desprecio, con decir, no me interesas. Porque para Dios siempre seremos interesantes, siempre seremos importantes. Yo sé que para las parejas, la esposa deja de ser interesante una vez que se casan. Con lo interesante que parecías. O las mujeres también a veces, qué hombre más interesante he conocido. Y luego también, como los hombres cuando están enamorados hasta se ponen medio filósofos, qué conversaciones me da. Wow, nunca se nos acaban temas de conversación. Hablamos de una cosa y de otra y de otra, y podemos pasar toda la noche hablando, toda la semana, y no se acaba la conversación. Se casan y ya no hay nada de qué hablar. Y dice, pero si hubiera sido así, si yo hubiese sabido que era así, que no le habla ni a su mamá por no hablar, entonces ya habría cambiado la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque deja uno de ser interesante, como que ya no me interesa, ya no me importa. Pero ¿saben qué? A Dios siempre le interesamos, siempre somos importantes para Él, aunque el que vive a tu lado haya perdido su interés. Y fíjense, les estoy poniendo el ejemplo de personas que se supone que te aman, porque para uno son interesantes aquellos a los que amamos o no. A la persona que yo amo, cualquier cosita que me diga, digo, wow, ¿de verdad? Y más que está uno emocionado. Pero cuando ya las emociones están así, que ni suben ni bajan las emociones, ya ni quiere uno hablar. No se crean que uno no sabe de qué hablar como hombre, sí sabe de qué hablar, lo que pasa que ya no me motivan sus conversaciones. Y eso es una pena para las mujeres y para los hombres. Por eso es importante uno mantener vivo ese amor, esa preocupación, ese ser interesantes. Parece que leer un poquito y decir, bueno, ya no sé ni de qué hablar. Pues bueno, hay muchas cosas de cuáles hablar. Y si no, pregúntale a tu esposa, marido, pregúntale a tu esposa si tiene de qué hablar. Y ya verás que sí tiene. Muchas. Ahora, dice, sino que cuando clamó a él, le oyó. Esa palabra me gusta. Cuando clamó el afligido a Dios, Dios lo oyó. Y ese oír implica atención. Ese oír implica, háblame, porque quiero saber qué está pasando contigo. Me interesa tu situación, me interesa tu problema, me interesa tu aflicción. Dios
se interesa por nosotros y nos escucha. Y la verdad es que a veces nosotros nos sentimos que Dios no nos escucha, pero aquí nos está diciendo que sí, porque no menospreció. Y fíjense que está hablando en el pasado: ni abominó la aflicción del afligido, ni del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De alguna manera está dando testimonio, ¿no? Yo cuando estuve afligido y le clamé, le grité, me escuchó. La pregunta ¿es ese testimonio? ¿Es esa tu experiencia? Cuando le clamaste a Dios, ¿te escuchó? ¿Te oyó? Si tú recuerdas que Dios te responde, te vas a mantener firme con tu esperanza en Él. Pero si tu relación con Dios es como que no, yo en realidad no sé si Dios me responde o no, entonces hay un problema, porque tu esperanza está tambaleándose. Luego habla de un compromiso, dice, el compromiso personal de alabar a Dios y cumplir con Él, dando testimonio ¿a quiénes? A los que le temen. Fíjense lo que dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. No será mi alabanza, no será del que me está escuchando aquí al lado. ¿Quién es el dueño de tu alabanza? ¿A quién haces dueño o dueña de tu alabanza? Dice: de ti será mi alabanza. Mi alabanza tiene un dueño, le pertenece a alguien. ¿Quién es ese alguien a quien alabas? Dice: es a Él. De ti, Señor, será mi alabanza. Y está ese compromiso, ¿no? Yo me voy a esforzar por alabarte a ti, Señor. Yo me voy a esforzar por reflejar tu luz. Y dice: en la gran congregación. Luego dice: mis votos pagaré delante de los que le temen. Y ahí lo que está diciendo: Señor, aquello con lo que yo me he comprometido contigo, lo voy a cumplir. Yo voy a cumplir contigo. Se dice, ¿no?, que el que tiene la visión tiene la misión. Que a veces vemos cosas que hacen falta, pero esperamos a que otros las hagan, porque creemos que es responsabilidad de otro. Y también nos podríamos preguntar: ¿por qué será que el Señor me permite que vea yo los problemas que no ven los demás? Que en realidad generalmente lo que ve uno de erróneo lo suelen ver todos. Pero es verdad que a veces el Señor nos pone cargas especiales en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Para que la supla otro o para que la supla uno mismo? ¿No será que ahí el Señor nos está llamando de forma individual y decir: mira, te estoy despertando, te estoy haciendo ver esta necesidad para que tú cumplas? Y aquí Él tiene esa visión, tiene ese deseo de cumplir con el Señor. Dice: mis votos te los voy a pagar. Señor, yo no te voy a deber nada, en el sentido de que yo voy a ser responsable con aquello que yo me he comprometido, con aquello, Señor, que tú demandas de mí. La pregunta es: ¿te has comprometido con el Señor en algo? Cúmplele. Y si no le vas a cumplir, mejor no te comprometas. Pero la verdad es que en el comprometernos con Dios hay bendición. Pero con Dios debemos aprender a comprometernos con Dios, porque ¿saben qué? Muchas veces nuestra vida es una vida de fe, pero de una fe a la ligera. Somos un poco como la Coca-Cola light, como las papitas light, todo light. Y la vida cristiana también light. ¿Por qué? Porque no queremos profundizar, porque no queremos responsabilidades. Pero ¿saben qué? Aquí este hombre está diciendo: Señor, yo las responsabilidades que he adquirido para contigo las voy a cumplir, y lo voy a hacer delante de los que te temen. Porque ¿saben qué? El que tu vida sea una vida fiel al Señor, le honra a Él, pero también es de ánimo para los demás. Todos nos vemos los unos a los otros, y cada uno de nosotros tiene ejemplos en su vida. ¿Tienes ejemplos de personas en tu vida?
Espero que no sea el que anda peor que tú. Porque a veces nosotros somos así, que pues, tomamos ejemplo al que anda peor que yo. No, yo no estoy mal. ¿Por qué? Mira aquel. Me memorizo un versículo al mes. Y ese que no se memoriza ninguno en todo el año. Ese sí está mal. Yo a la iglesia, hombre, por lo menos yo voy cuando hay un bautismo, cuando hay una boda, yo voy. Pero ¿y ese que no va nunca? Yo creo que esto ha de ser ateo, decimos, ¿no? Y así, nos comparamos con quienes, con los que están peor que nosotros. Pero, cuando vemos todos esos ejemplos, no nos motivamos. No nos motivamos a vivir mejor, a mejorar, a honrar más al Señor, a estar más involucrados en su obra. Pero ¿qué pasa cuando tomas como ejemplo a personas que son fieles? Y de hecho, a todos nos gusta acercarnos a personas que sean fieles a Dios. Porque nos vamos a acercar a ellos cuando necesitamos algo. Cuando estamos en aprietos. Cuando todo está bien, nos vamos a ir con los más relajados. ¿Saben por qué? Porque queremos vivir una vida relajada. Pero cuando realmente necesitamos de alguien, de quien vamos a echar manos, es de esas personas que sean fieles. ¿Por qué? Porque sabemos que esas personas fieles sí van a centrarse o le van a dar la importancia que requiere tu situación. Pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto o dispuesta a ser yo esa persona fiel que pueda apoyar, que pueda animar a los que están desalentados, a los que están desanimados? Porque no es aquí que Él quiera presumirle a todos los demás, a todos los que están en la congregación, que Él es mejor que todos, sino que aquí les va a dar un ejemplo. Y además de darles un ejemplo, les va a dar ánimo. Sé de ánimo, no seas de desánimo. Seguimos adelante. También aquí vemos que hay un futuro prometedor, porque Dios gobernará las naciones. Mantente fiel en la esperanza, porque tu futuro en Cristo es prometedor. Mantente fiel en la esperanza, porque tu futuro en Cristo es prometedor. En Cristo es prometedor. Sin Cristo estamos perdidos, pero en Cristo lo mejor está por venir. No miremos hacia atrás. ¿Recuerdan cuando decía que el mismo Señor Jesucristo dijo, el que toma su arado y mira hacia atrás no es digno de mí? El que toma su arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Porque el que toma su arado tiene que ver la meta, tiene que ver hacia dónde va, su objetivo, y su objetivo es Cristo Jesús. Miren lo que dice: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Por qué? Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. El futuro es glorioso, el futuro es esperanzador. Y yo no sé cuáles son tus problemas que tienes ahora, porque seguro que los tienes. Cuáles son tus aflicciones, tus luchas, incluso tus desánimos. Pero levanta los ojos y mira al Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Él tiene la última palabra. Porque de Él es el reino y porque Él regirá las naciones. ¿Qué quiere decir? Es que Él regirá las naciones, que Él gobernará, que Él estará en control. Y dice más: todo el mundo se someterá a su señorío. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Aquí, ¿qué hay de raro? Y la verdad que me llamó la atención este versículo, porque dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Generalmente los poderosos de la tierra comen, y vaya que si comen, hasta se engordan.
comen de más, pero muy poco los ves adorando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los poderosos de la tierra, y cuando habla de los poderosos de la tierra, generalmente son aquellos que se oponen al Señor. Pero en este caso, cuando el Señor reina, los poderosos de la tierra no serán poderosos por sí mismos, serán poderosos porque Dios los levantará. No es lo mismo ser poderoso porque tú te has puesto como poderoso, porque tú has utilizado ahora sí el sistema de injusto que hay en este mundo, pisoteando a los demás para ponerte por encima de los demás, a que Dios te levante y que Él te haga poderoso. No es lo mismo. Lo que veo aquí de diferencia entre los poderosos y poderosos es que los poderosos de la tierra generalmente no adoran a Dios. Pero en este caso estos poderosos que están bajo el poder de Dios sí le adoran. Que seamos de esos poderosos. Dice, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Todos los que descienden al polvo tienen que postrarse delante de Él, tienen que arrodillarse, o más bien dicho, tendremos que arrodillarnos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que descienden al polvo? ¿No somos nosotros? Todos nosotros descendemos al polvo, pero ese se postrarán delante de Él. Ahí no importa si tienes reumas, si tienes artritis o artrosis, ahí se arrodilla uno. Todo mundo se tiene que inclinar delante de Dios. Ahora, están quienes se van a inclinar delante del Señor por su gracia y por su misericordia, por las buenas, y están los que se van a inclinar delante de Dios porque tienen temor a su vara de hierro, por la fuerza. Nadie va a poder estar de pie delante de Dios. Todo el mundo tendrá que inclinarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo el mundo dice. Todos los que descienden al polvo. Dice, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. ¿Quién puede conservar la vida a su propia alma? Nadie. Es Dios quien te la conserva. Y luego dice, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, y hasta lo último, hasta la última generación que nazca va a escuchar de Jehová. La esperanza, las obras de Dios, la transformación de Dios se va a hacer saber. Y ahí está la responsabilidad de que nosotros seamos de los que transmitimos ese mensaje de esperanza y de salvación que hay en Él. La justicia de Dios será anunciada incluso a quienes no han nacido. Vendrán, dice, y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Miren la frase esa, anunciarán que Él hizo esto. Esa frase es la misma frase que utiliza el Señor Jesucristo cuando dice consumado es. Es la misma. Recuerden que estamos hablando de un salmo mesiánico, y si se dan cuenta, casi todos estos versículos son luego repetidos en el Nuevo Testamento. Muchos en los evangelios, otros en el libro de los Hebreos también. Pero aquí, precisamente cuando dice anunciarán que Él hizo esto, está hablando de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Cuando dice tetelestai, cuando dice consumado es, cuando dice it is finished, esa es la frase que está utilizando. La obra consumada, llevada a cabo en su plenitud, está en Cristo Jesús. Lo que tú y yo necesitamos para ser salvos, Él lo hizo. La obra
que necesitamos para nacer de nuevo, para ser llamados hijos de Dios, es la que Él hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros cuando la aceptamos por fe, cuando le entregamos nuestra vida, cuando le pedimos que nos haga nacer de nuevo, que nos limpie de nuestros pecados, que nos limpie de nuestra maldad, Él nos escucha, se toma en serio nuestra vida y su obra perfecta la aplica a tu vida. Nadie puede salvarse a sí mismo. Es Cristo quien nos salva. Nadie se puede salvar a sí mismo, de verdad. Cristo salva. Ahora, su obra es perfecta, su obra es completa. Pero si nos damos cuenta en nuestra vida, la obra todavía se sigue llevando a cabo, porque se está perfeccionando. Tú y yo estamos en proceso de perfección. La pregunta es, ¿estamos en ese proceso o estamos estancados? Te pregunto, ¿de qué forma es tu vida hoy? Vamos a decir, ¿de qué forma tu vida refleja hoy mejor a Cristo Jesús de lo que lo reflejaba el año pasado? ¿Hay algún cambio en ti? Puedes decir, pues el Señor estaba obrando en mí el año pasado de esta manera y ahora esto está superado. Ahora hay otras cosas. Y de la semana pasada para hoy, ¿en qué has crecido? ¿En qué has mejorado? ¿En qué se puede decir que conoces mejor a Dios? ¿En qué se puede decir que tu relación con Él ha mejorado? ¿En qué se puede decir que tu proceso de santificación ha avanzado? O podríamos decir que estás como en un lago o como en un charco ahí estancado, criando renacuajos. Porque a veces estamos así como cristianos, nada más criando renacuajos. Pero el cristiano, su vida debe ser como agua fresca que corre por el río, que refresca, sí, su vida, pero también a los que están a su alrededor. Somos esa agua fresca. Vamos creciendo, vamos mejorando. Aquel que inició la buena obra en ti, ¿está perfeccionándola? Y si no la está perfeccionando, ¿de quién es el fallo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos porque no nos dejas solos, porque Señor no te das por vencido. Y es cierto que a veces somos duros de cabeza, Señor, a veces somos duros de corazón y no te honramos, pero Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos porque nos des un corazón sensible a tu voz, a tu palabra, que podamos, Señor, asimilarla y aplicarla a nuestra vida. Padre, queremos permanecer firmes en la esperanza, gozosos en esa esperanza que nos da, Señor, que seamos constantes en la oración, Señor, que no decaiga nuestro ánimo, sino que nos podamos mantener en la senda estrecha, que podamos andar en el camino que es Cristo Jesús, que podamos andar en su verdad, que podamos andar en tu palabra. Padre, te agradecemos por tu presencia y te rogamos que nos permitas glorificarte y honrarte como te mereces. A ti, oh Dios, damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.